Compañeros de la materia de proceso administrativo, en esta ocasión vamos a ver un repaso acerca de estas láminas que les envié para que ustedes hicieran unos mapas conceptuales. Vamos a ver lo que es el proceso administrativo. En este caso dice que es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración misma, que se interrelacionan y arma un proceso integral. Recordemos que Henry Fayol fue el creador del primer proceso administrativo. Por eso se le conoce como el padre del proceso administrativo. Él creó funciones y actividades, las organizó y hizo logros, fines y objetivos para dicho proceso. Luego, posteriormente, vemos en forma general lo que es el proceso administrativo, que estudia la administración, pero a través de procesos que son fases y etapas, ¿sí? Y esos son los principios del proceso administrativo: universidad, especificidad, unidad temporal, unidad jerárquica y flexibilidad. A la fase se le denominamos lo que es planeación, organización, dirección y control. Pero las fases se dividen a su vez en la fase mecánica, que en este caso es planeación y organización, y la fase dinámica, que es dirección y control. La fase mecánica responde a las preguntas que se le denominan: a la planeación se le hace qué se va a hacer, a la organización cómo se va a hacer. En la fase dinámica están las dos etapas, que es dirección y control. Y las preguntas para la dirección es cómo se está haciendo, y para el control cómo se hizo, ¿sí? En este caso también aquí vemos en esta lámina cada uno de los objetivos y de las definiciones de lo que implica lo que es la planeación, la organización, la dirección, el control, y todo esto se dirige para alcanzar los propósitos establecidos por una organización. En esta otra, por ejemplo, vamos a ver las decisiones gerenciales que se ven afectadas por la cultura. Vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a la planeación, la organización, la dirección y el control. Lo mismo, por ejemplo, las decisiones que los gerentes pueden tomar en cuanto a la planeación, en cuanto a la organización, la dirección y el control. Y aquí podemos ver una gráfica de las mujeres en posiciones gerenciales alrededor del mundo. Si bien México se considera un país machista, pero si vamos a ver, por ejemplo, a nivel mundial, las mujeres en la administración, al menos en Australia, Canadá, Alemania, Japón, Filipinas y Estados Unidos, si se dan cuenta, hay mucha diferencia, sobre todo en eso, en Japón, porque se considera que el Japón, al igual que México, es un país machista. Y esto es las mujeres en la administración, pero las mujeres en trabajos de gerencia de alto nivel, ni en Alemania, ni en Japón, ni en Filipinas hay registros, aunque obviamente sabemos que en Alemania está la primer ministro, en esto sería Angela Merkel, que pues por obvias razones es una mujer que está en el poder y se cree que es una de las mujeres más poderosas e influyentes, en este caso, en el continente europeo. Bien, vamos a seguir, por ejemplo, con la planeación. Obviamente la planeación es un proceso administrativo, es la primera etapa del proceso administrativo, y que tiene un principio de universalidad, es decir, que se utiliza para todo y es aplicable en todas partes, por ejemplo, en nuestra vida. La planeación, por ejemplo, a su vez tiene su propio proceso administrativo, que es planeación, organización, dirección y control. Y en ese subgrupo de planeación también hay planeación, organización, dirección y control. Es decir, es como una red que se va diversificando, y tan diversificada que sea, se va a tener tanto el control y el conocimiento de lo que se va a hacer. En la planeación, obviamente, vamos a ver qué implica definir los objetivos de la organización, establecer estrategias para lograr dichos objetivos y desarrollar planes para integrar y coordinar actividades de trabajo. En la planeación, lo que podemos decir que es
parte de la fase mecánica, la pregunta es qué se va a hacer. En ese se hacen objetivos y hacen cursos de acción. Y en la fase mecánica es un esquema detallado a futuro, es decir, a posteriori. En esta parte de aquí vamos a ver el ciclo de la planeación, que en este caso va a ser 1, definición de los objetivos, 2, determinación de dónde se está en la relación de los objetivos, 3, desarrollar premisas considerando condiciones futuras, 4, identifica y escoge entre cursos de alternativas de acción y por último 5, que es puesta en marcha de los planes y evaluar los resultados. Posteriormente vemos los principios de la planeación, que son estos 5. Vamos a ver que en la planeación podremos ver plazos, el corto, el mediano y el largo plazo. El corto es de menos un año a un año, el mediano de 1 año a 5 años y el plazo a largo plazo es de 5 años en adelante. ¿Sí? En la organización es la segunda etapa del proceso administrativo y es una tarea importante de los gerentes que no siempre se entiende o se aprecia. ¿Sí? La función de organizar pone en marcha el proceso de ver que dichos objetivos y planes se lleven a cabo. Organizar, por ejemplo, vamos a ver que es parte también de la fase mecánica y la pregunta es cómo se va a hacer. ¿Sí? Se estructura y se sistematiza el proceso por medio de jerarquías y de correlaciones. Y estas jerarquías y correlaciones a su vez van a tener funciones. Este cuadro acá es importante que ustedes lo conozcan porque puede ser pregunta de examen, qué es eficiencia y qué es eficacia. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, dice que eficiencia es pocos recursos y eficacia es grandes logros, ¿sí? Vamos a suponer, eficiencia es el logro de objetivos con el menor recurso posible y eficacia es el logro de objetivos solamente, ¿sí? Grábenselo para que siempre que le pregunta qué es eficiencia y qué es eficacia, siempre vamos a ver que la diferencia entre eficiencia y eficacia es que es con pocos recursos, es decir, poco desperdicio. Y en la eficacia, uno puede ser eficaz, pero puede utilizar muchos recursos siendo eficaz, pero siendo eficiente lo va a hacer con pocos recursos. Bien, en este caso, por ejemplo, en esta lámina podemos ver dimensiones de la cultura organizacional, cómo está estructurada una cultura organizacional. Bien, vamos a continuar. Quiero pasar a la siguiente etapa. En esta etapa también quiero comentarles acerca de lo que es la organización. En cuanto a la organización, nos da el ejemplo del iceberg. En este caso, los aspectos visibles de una organización son los que están a simple vista. En este caso serían las estrategias, los objetivos, la política y procedimientos, la estructura, la tecnología, la autoridad formal y la cadena de mando. Pero lo que no se ve en una empresa son los aspectos ocultos. En este caso son las actitudes de las personas, la forma de comportarse, las percepciones que las personas tienen cuando llegan a un lugar, qué perciben acerca de la organización, las normas grupales, las interacciones informales, es decir, si todos acostumbran desayunar antes de comenzar a laborar, etcétera, o si acostumbran a leer el periódico, a charlar, a chismear, etc. Y los conflictos interpersonales o intergrupales. Posteriormente entramos a la tercera etapa del proceso administrativo, que es la dirección, y esta pertenece a la fase dinámica y la pregunta es cómo se está haciendo. ¿Sí? En la dirección vemos la ejecución de los planes, la estructura, es decir, la comunicación, la motivación y la supervisión. En este caso, en la dirección, vamos a hacer la diferencia entre un jefe y un líder. Sabemos que un jefe es una persona que machaca, que está tras sus empleados, y un líder es una persona que motiva, una persona que comunica, una persona que supervisa, pero a la vez también es parte del desarrollo de una empresa. ¿Sí? Vamos a ver aquí el ciclo de la dirección.
También vamos a ver los principios de la dirección y vamos a ver en este caso los roles del líder del equipo. Un líder de equipo es un administrador de conflictos, es decir, el gestor moderno no administra solamente personas, administra emociones. Por lo tanto, tiene que saber gestionar cómo él se mueve dentro de su equipo de trabajo y conocerlos y saber escucharlos. ¿Sí? Es un capacitador, es una persona que como tiene mayor experiencia que muchos de sus empleados, les va a ayudar a que ellos cumplan también sus metas y objetivos. Es un enlace con los grupos externos, es decir, es el que da la cara al exterior de la empresa y es el encargado de resolver problemas. Es la persona que tiene que dirigirse de manera objetiva para que los problemas se desenvuelvan y se desarrollen y, mejor dicho, se puedan llegar a un buen término con una forma objetiva y que pueda escuchar a todas las partes que están en conflictos. Bien, entonces también vemos en este otro diagrama de lo que es la dirección y vamos a ver en esta lámina las habilidades necesarias en los distintos niveles gerenciales. Si se dan cuenta, gerentes de alto nivel, gerentes de nivel medio y gerentes de nivel inferiores. Por ejemplo, los gerentes de nivel alto son habilidades conceptuales, es decir, algo que está a otro nivel. Los gerentes a nivel medio son habilidades humanas, como qué habilidades tiene mi personal. Y los gerentes a nivel inferior son habilidades técnicas, cómo está capacitado mi personal para ciertas actividades. ¿Sí? Este cuadro me gustó mucho porque para que una persona sea un buen líder, tiene que practicar la apertura, tiene que ser justo en su medida, porque como sabemos, nadie es justo realmente, pero en lo más posible que se acerque esta parte de aquí. Hablar sobre sus sentimientos. Tenemos que decir la verdad, tenemos que ser consistentes, es decir, ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Tenemos que cumplir nuestras promesas, guardar las confidencialidades, es decir, no andar de chismes. Y vamos a demostrar competencia, es decir, que somos personas preparadas para el puesto en que estamos. ¿Sí? Y entramos a lo que es la última etapa, en la etapa de control, que esta es la parte dinámica del proceso administrativo junto con dirección. Y la pregunta que se hace es cómo se hizo. En este caso, la evaluación es una evaluación y es una medición, es detectar y prever desviaciones y establecer metas y medidas. Cuando veamos materia de costos y presupuestos, tanto la planeación como el control va a ser una parte súper importante de estas materias. Por lo tanto, desde ahorita que estamos viendo el proceso administrativo, se los comento. Sí, vamos a ver también el ciclo del control y vamos a ver cómo, por ejemplo, las metas y los objetivos de la organización se van a medir, la medición del desempeño real, la comparación del desempeño real con el estándar y la toma de acciones administrativas. Sabemos que el control lo que nos ayuda es para tomar acciones en nuestra empresa. ¿Sí? Vamos a ver los principios del control y también vamos a ver algunas medidas correctivas que se tienen que hacer cuando se maneja lo que es el control en una empresa. También los tipos de controles, las aportaciones, los procesos, los resultados. Podemos ver un control preventivo que anticipa el problema, un control concurrente que corrige el problema cuando ocurre y un control de retroalimentación o lo que se denomina como feedback, es que él corrige los problemas después de que ocurre. Bien, es necesario que también nosotros en esta parte, nosotros tengamos en cuenta y tomemos en cuenta que esta materia de proceso administrativo también se puede ver en nuestra vida. ¿Cómo planeamos nuestra vida? ¿Cómo hacemos, cómo vivimos el día a día? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo somos personas realmente organizadas? O si no, échenle un vistazo a su recámara. ¿Cómo la dejan cuando salen a trabajar? Si son organizados, si saben cómo organizan su propia vida. También, ¿quién dirige su vida?
¿Las dirigen ustedes? ¿La dirige su mamá, su papá, su pareja? Y por último, ¿quién controla tu vida? ¿Tú controlas tu vida o hay alguien más que controla tu vida? Esto es, quiero que reflexionemos en este punto, sobre todo los que ya llevaron conmigo la materia de desarrollo humano pueden verse reflejados en estas preguntas que le hago. Entonces, podamos nosotros eh, crear esta materia también en nuestra vida, poder hacer que esta materia se refleje en nosotros mismos. Tenemos que poner en nuestra vida en la palestra y poder decir cómo estoy yo, cómo está mi vida, cómo estoy saliendo al mundo. Bueno, muchachos, me da mucho gusto estar con ustedes y quiero, por favor, que estudien estas diapositivas porque posiblemente de aquí venga el examen. Muchas gracias y que Dios los bendiga.